Aleluya. Amén. Vamos a leer el 5. Lo hacemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Dios y Padre maravilloso, te alabo, te bendigo, Señor, en esta noche. Te doy gracias, Dios. Me uno con este pueblo, Dios, para darte gracias, Señor, por todas las bendiciones ya recibidas en este día, Señor. Por la salud, por el alimento, por la vida, por nuestros hogares, por nuestro trabajo, por todo aquello, Señor, que nos permites en la vida espiritual, por sostenernos aquí, Señor. Oh Dios, te ruego, Señor, que nos siga bendiciendo en esta noche con tu palabra, que esta nunca falte en nuestros medios, que ella corra y sea glorificada en nuestras vidas, mi Dios amado. Oh Dios, en tus manos presentamos nuestras vidas en esta noche, Señor. Tu palabra, amén y amén. Pueden sentarse. Gloria al Señor, que después de todo es más el tiempo que estamos sentados que el que estamos de pie. Porque como el culto empieza más o menos a las 7:30, no nos queda sino media horita para el devocional y 1 hora para la enseñanza. Siempre lo hacemos así. Gloria a Dios. Amén. Pero yo no sé que 1 hora aquí pasa volando, hermano. Yo no sé allá cuánto les pasa volando, pero allá es como más largo, ¿cierto? Gloria a Dios. Vamos a mirar algo muy importante en la vida de cada creyente, y es sobre el dominio propio o el dominio de sí mismo. Pues diariamente el cristiano se encuentra frente a diferentes clases de circunstancias que demandan el control. ¿Por qué? Porque siempre el cristiano, por más que seamos cristianos, tenemos la tendencia de hacer lo malo. Bueno, menos mal que allá no hay ninguno. Tenemos la tendencia de hacer lo malo. Y si quiere yo se lo demuestro por la Biblia. Alabado sea Dios. Que Pablo nos dice en el libro de los Romanos, libro de los Romanos, en el capítulo 7, Pablo nos dice, el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pablo aquí no dijo, ustedes son carnales, vendidos al pecado. No. Yo soy carnal, vendido al pecado. Permítame decirle que se estaba incluyendo. Y sigue diciendo, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Así que lo que no quiero hago, apruebo que la ley es buena. Porque la ley es la que nos enseña y nos exige hacer lo que es correcto, lo que es correcto. Así que siempre existe la tendencia, y es más hacer lo malo que hacer lo bueno, frecuentemente.
El creyente es constantemente atacado por tres fuerzas de ataque. Tres fuerzas de ataque que existen. No sé si hayan más, pero conozco tres porque la Biblia los dice. Donde el creyente es continuamente atacado a desobedecer, sea por cualquiera de estas tres maneras que hay, decirlo de tentaciones. Primera tentación es el diablo. Pero yo pregunto en esta noche, ¿a cuántos de ustedes los ha tentado el diablo? Levante la mano el que lo ha tentado el diablo. Yo le puedo asegurar que no. ¿Por qué? Porque el diablo como diablo solamente atacó a 4 personas. Ya se la voy a decir. La segunda tentación es por la maldad humana. Aquí sí no les digo que levanten la mano porque continuamente la maldad humana se presta para una tentación. Y la tercera es por su propia concupiscencia, por aquello que está dentro del mismo ser humano. Tres fuentes de tentación: el diablo, la maldad humana y la propia concupiscencia. Y ahí que ya les quiero decir sobre el dominio propio que hay que tener sobre estas tres fuentes de tentaciones. También recordarle que Pablo le dice a Timoteo, no le dijo Timoteo, tenga cuidado de tu suegra, tenga cuidado de tu esposa, tenga cuidado de su pastor, tenga cuidado de su hermano. Le dijo, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Eso nos habla sobre la advertencia de lo que es el dominio propio. Lo que debe haber en cada cristiano. No podemos decir en cada persona porque afuera se desconoce el tema. Satanás ataca directo y encontramos el ataque de Satanás a Eva. Pero note que usó un disfraz. ¿Cuál disfraz usó? La serpiente. La serpiente. Atacó a Cristo. ¿Cómo lo atacó? ¿Con un disfraz? No. Tal como es el diablo. O tal como era, o tal como es. Atacó a David en varias ocasiones, incitándolo. Cuando la persona recibe incitaciones del enemigo, lo vamos a ver. Y por cierto, atacó a Job, porque Job estuvo en medio de dos fuerzas espirituales, la del bien, la del mal, el diablo y Dios. Pero Job no lo supo. Job no supo que estaba en medio de dos fuerzas. Pero usted y yo sí lo sabemos. Y si lo sabemos por la palabra de Dios. Somos más privilegiados, mejor advertidos. Entonces, el ataque directo del diablo a estas personas. Cuando el diablo ataca a un creyente, sea de estas tres maneras, lo ataca de acuerdo a la dignidad del creyente.
Si hay un creyente que es bueno, que es persistente en la vida espiritual, que se mantiene en oración, que cumple con sus deberes espirituales, para Satanás atacarlo, él tiene que pensar: ¿cómo hago? De acuerdo a la dignidad de ese creyente. Muchos creyentes son atacados por baratelas, por cosas insignificantes, hasta por un simple disgusto, porque oyó que hablaron mal de él. De una vez se desbarata, se descarrían por plata. Pero miremos tentaciones que Satanás tiene que mirar la dignidad del creyente, que lo pone a pensar: ¿por dónde me le voy? Porque Satanás también conoce los creyentes buenos, los regulares, los buenos, los malos, los regulares, los excelentes. Satanás los conoce. ¿Cuántos le alabamos? Entonces podemos mirar cómo tentó a Eva. A Eva la tentó. Cuando nosotros vamos a Génesis 3:15, no sé si me sale el versículo ahí. Estarán trabajando allá el... ¿No? Bueno. Génesis 3:5. Dice: lo que le dijo Satanás a Eva, por lo cual Eva cayó, sino que sabe Dios que el día que comiereis de él será abierto vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. No le dijo más nada. O sea que la tentó a creer que Dios les estaba prohibiendo algo que era para su propio beneficio. En una duda. ¿Alguna vez ha tenido duda? Las dudas son terribles, ¿cierto que sí? Que Dios les estaba cohibiendo de bendiciones. ¿Acaso no tienta el diablo también a mucha gente así? Cuando encuentra prohibiciones. ¿Y por qué? ¿Qué malo tiene esto? Otro lo hace, ¿por qué no yo? ¿Será que Dios nos priva de aquellas cosas que Dios sabe que nos convienen? No. Pero la tentó a Eva creyendo o haciéndole creer que Dios le estaba negando un beneficio. ¿Con qué? Esa palabra lleva duda. Segundo, a Cristo. En sí, ¿cuál fue la tentación para Cristo? ¿Sería que el Señor no puso al diablo a tentar? ¿Cómo me le meto a este? ¿Acaso el diablo no sabía de la dignidad del Señor? ¿Lo atacó con una baratela? No. Vamos a ver cómo lo atacó. Note que el Señor, dice la Biblia, que a Él le pertenecen todos los reinos del mundo. ¿Sí lo dice la Biblia o no? A Él le pertenecen. El hombre los había perdido en el huerto de Edén.
El Señor vino a rescatarlos. ¿A quién le pertenecían? ¿A Cristo o al diablo? Pero note esto, que el diablo le dice simplemente la tentación. Todo eso te daré si postrado me adorares. En otras palabras, no tendrás que ir a la cruz para tenerlos. Dios te lo puede dar solo, simplemente una adoradita. Tan fácil, ¿cierto que sí? Como para que el Señor haya dicho, pues a esos que vine, entonces démelos. Pero lo tentó a que Cristo hiciera una cosa legítima de una manera ilegítima. ¿Era legítimo que viniera a recuperar los reinos de la tierra? Sí. Pero ¿era la manera legítima de ganarlos adorando al diablo? Tan fácil, ¿cierto que sí? Era para que el Señor hubiera caído, pero Él tenía dominio de sí mismo. Ahí es donde hablamos, dígame bien, del dominio. Y recordemos que le hizo 3 tentaciones. Sutiles estas tentaciones. Di que estas piedras se conviertan en pan. Y Cristo con 40 días de ayuno, pues diablo, te voy a demostrar que sí soy el Hijo de Dios. Piedra, conviertas en pan, y ahora agarrar una mestiza de esas y ahí puesto a comer. Hasta ahí hubiera llegado el ministerio de Cristo, porque le había obedecido a la intención del diablo. Pero hay que notar que tampoco lo obligó, porque el diablo a nadie obliga. A nadie obliga. Cuando una persona cae, cuando un cristiano cae, es que la culpa la echa al diablo. No, la culpa no la tiene el diablo. La culpa la tiene la persona porque no tuvo dominio de lo que ha creído en la palabra de Dios. Y uno lo ve caer a diestra y a siniestra. Una cosa legítima con algo ilegítimo. David también fue incitado por el diablo a hacer algo. Hay 2 pasajes. En 2 de Samuel 24:1 y en 1 de Crónicas 21:1 dice: y Satanás incitó a David a hacer un censo. Uno se pregunta, ¿qué tiene de malo contar gente? ¿Ah? ¿Esto era legítimo? Cuando nosotros miramos, dígame bien, eso sí era legítimo. Pero David lo hizo de una forma ilegítima, porque el contar a los ejércitos por cada uno tenía que llevar una dote al templo. ¿Sí lo han leído o no? Tiene que llevar una dote al templo. Por iguales por todos, fuera rico, fuera pobre, el contado tenía que llevar un dote. ¿Y David lo hizo? No. Y por eso fue que sufrió consecuencias. Porque hizo algo legítimo de una manera ilegítima. Obvió la dote que tenía que llevar por cada contado. ¿Ustedes recuerdan cuando David fue por el arca a recuperar el arca? ¿Era legítimo que la trajera a Jerusalén de regreso? ¿Sí era legítimo?
Sí. Por 40 años el arca había estado, hermanos, de los filisteos y en casa de Obed-Edom. Y ahora David piensa ir a traer el arca. ¡Qué bueno! Pero lo hizo, ¿cómo lo hizo? De una manera ilegítima. Porque llevó un carro, un carruaje para traer el arca. Y hubieron consecuencias porque no era la manera legítima. Cuando el arca debía ser trasladada por los hombros de los levitas, únicamente los levitas podían cargar el arca. Y David tuvo que descubrirlo. Con los bueyes tropezaron, el arca se la dio, Usa puso la mano y Jehová lo mató. En la segunda vez, legítimamente, llevó los levitas, echaron el arca al hombro y hasta David iba danzando, hermano. Iba contento, la pudo llevar. Hay cosas que son legítimas que no se pueden hacer ilegítimamente. La obra de Dios es legítima, ¿cierto que sí? No se puede cargar sobre bueyes. La obra de Dios legítimamente va sobre nuestros hombros. Muchos no entienden eso. Gloria al Señor. ¿Cuántas iglesias para construirlas tienen que hacer rifas? ¿Sería legítimamente hacer una rifa para construir un templo? No. Gloria al Señor. Eso es hacer algo bueno de una manera ilegítima. Y estos hombres fueron tentados a hacer eso. ¿Cuántos le alabamos? Aleluya. Pero también encontramos que Cristo fue tentado por la maldad humana. Por la maldad humana. Por ejemplo, los fariseos muchas veces tentaron a Cristo. Una, para tentarlo se le acercaron a Cristo y le preguntaron: ¿es lícito dar tributo al César? Como para que Cristo ahí quedaría entre la espada y la pared. Porque si Cristo dice que sí, se echa ese pueblo encima, hermano. Y este que dice que vino a librarnos aquí de los romanos, lo matan. Y si dice que no, entonces se echa a los romanos encima. ¿Ha estado alguna vez entre la espada y la pared? Cristo lo estuvo, pero tenía dominio de la situación. Muéstreme la moneda. Le trajeron una moneda. ¿De quién es esta imagen? Del César. Entonces den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¡Pum! Salió del problema, hermano. ¿Sí entiende lo que es tener dominio propio? ¿Se libró? Se libró de eso. ¿Por qué? Porque tener el dominio propio hasta para hablar, para salir de una situación, de una tentación. Gloria al Señor. A usted le preguntan por allá en el trabajo: oiga, ¿verdad que usted es cristiano que está yendo a una iglesia? Yo sí, yo voy, pero allá por acompañar a mi vieja. Terrible, ¿cierto que sí? ¿Le falta dominio? ¿Le falta carácter? Sí. Está con los amigos por allá y tómese una cervecita, mire, es una sola, ¿saben? Usted es cristiano, tómese una sola cervecita. Se la agarra y
¿Qué le falta ahí? ¿Ah? Dominio propio, carácter cristiano. Por allá en Piecuesta se cuenta de un hermanito que entró a una tienda y habían unos amigos ahí y uno le insistió: tómese una cerveza. No, yo no tomo cerveza. Ay, bueno, yo sé que a usted le gustaba la cerveza, tómese una. Mire, si quiere escóndase ahí detrás de esa puerta. Y otro, por quedar bien con los amigos, agarró la botellita, se metió detrás de la puerta a tomarse la cerveza, y el amigote, ¿sabe qué? Se abrió la puerta: oiga, venga, mira un evangélico tomando cerveza. ¿Qué le faltó ahí? Dominio propio, carácter cristiano, hermanos. Alabado sea Dios. ¿Le ha pasado alguna vez de esas? ¿Ha vencido? ¿Ah? Le dije una vez a alguien que estaba hablando, era un cristiano, pero el cigarrillito no lo podía dejar. Dijo: lo último que me falta es dejar el cigarrillo. Y le dije: usted no le da vergüenza, yo veo que usted tiene como casi un 80 de estatura. Se deja ganar de miserables 8 centímetros que mide un tabaco de esos. Dijo: oiga, pastor, sí, usted tiene razón. Por lo menos me dio la razón. A la gente le falta carácter, le falta pensar en dejarse dominar por baratelas. Pero a Cristo, óigame bien, Satanás lo tentó, hermano, a la altura de su dignidad. Con esa cascarita, hermano, óigame bien, pero te lo tentó bien. A usted el día que el diablo lo tiente, que lo tiente bien. Amén. Por regular a los hombres, el diablo tienta con una mujer, óigame bien, como siempre ha sucedido. Porque uno dice: uy, no, pero la esposa era más bonita. ¿Cuánto le damos al Señor? ¿Sí? ¿Cómo es que fue a hacer ese cambio? Ese bruto. ¿Qué le falta? Carácter cristiano, hermanos. Amén. Mire, cuando Cristo fue tentado, hermanos, ¿se acuerdan cuando porque la Biblia dice que Cristo fue tentado en todo? En todo, y todo es todo. Cuando la mujer adúltera, que ya la tenían lista para apedrearla, y el Señor llega en ese momento. Oiga, ¿usted qué dice? Esa mujer fue sorprendida en el mismo acto del adulterio. La ley nos exige apedrearla. ¿Usted qué dice? Imagínese, ¿no era una tentación para el Señor? Se arrulló en tierra y comenzó a escribir. No, la Biblia no dice que escribió, pero usamos la imaginación, ¿cierto? Adulterio, fornicación, envidia, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Oiga, Señor, ¿usted qué dice? El Señor se pone en pie y dice: por si ustedes son libres de pecado, tiren la primera piedra. Pero ya haya hecho una listica. ¿Alguien tiró la primera piedra? No, movido por su conciencia. Esa voz interna que Dios nos dejó a nosotros, la conciencia. Por lo menos a los fariseos en esa ocasión la conciencia los movió, porque hay gente que no los mueve la conciencia, hermanos. Y se fueron yendo uno por uno. Mujer, ¿dónde estaban los que te sentenciaron? No, Señor, ninguno. Ni yo tampoco. Vete y no peques más.
Ahí el Señor fue tentado a librarla así por así o a que la apedrearan. Pero tenía dominio propio sobre las situaciones, las circunstancias. Y les hizo reargüir la conciencia. Y repito, les reargüyó la conciencia, no la apedrearon. Hay muchos creyentes que no. La conciencia se les cauteriza. Y una conciencia cauterizada ya no es el timbre de la alarma, porque la conciencia, cuando uno va a hacer algo malo, ella le timbra para despertarlo. Cuando ya no timbra, estamos perdidos, hermano. Está cauterizada, dice el apóstol Pablo. Donde hace una cosa, hace la otra, y hasta culto vienen, alabados a Dios, y nada pasa. Por falta del dominio propio. Fue tentado por los fariseos a hacer milagros para satisfacerlos a ellos. ¿Qué señales tienes? ¿Qué señales nos muestra? ¿Cuánto predicador cae en esto, hermano? ¿A cuánto les gustaría tener aquí un pastor de esos? Venga, hermano, vamos a hacerlo aquí en la fila. Vamos a poner la mano sobre usted y... ¿Qué demostración de poder? ¿Cristo lo hizo? ¿Ah? ¿Demostró su poder para satisfacer, óigame bien, las ideas de los fariseos? Uno, yo lo vi por televisión, haciendo demostración de poder. Y agarró una línea, una tiza y trazó una línea. ¿Sí? Esa línea nadie la puede pasar. Unos a pasar la línea y cuando iban a pasar la línea se caían al piso. Nadie. ¿Qué demostración de poderes para llamar la atención? Cristo no lo hizo jamás. No demostró su poder para satisfacer a nadie. Alabado. Y lo que satisface a una iglesia, óigame bien, a un creyente, es la palabra. Si no le satisface la palabra, está perdido, perdida. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, Cristo fue tentado, la última tentación de Cristo, por la maldad humana. Cuando ya estaba en la cruz, un soldado le gritó: si eres el Hijo de Dios, descienda de ahí y sálvenos a nosotros. ¿Fue un soldado? El ladrón que estaba al pie. Gloria al Señor. Quería satisfacción. ¿Lo hizo Cristo? No, no demostró su poder. Gloria al Señor. Bueno, ahora baja un poquito el volumen, pero esto era mucho en mi tiempo, en las iglesias, alabados a Dios, eso era el que más hablara lenguas, el que más gritara, el que más quisiera que lo miraran. Gracias a Dios, al fin y al cabo, la doctrina ha fundamentado eso, hermanos. Gloria al Señor. Que a la iglesia no venimos para que nos miren, la iglesia venimos para alabar y glorificar el nombre del Señor. Por lo menos yo asisto a eso y he asistido a eso, hermanos. Amén. Pero no todas las tentaciones vienen del diablo ni de la maldad humana. Gloria al Señor. La mayoría de tentaciones, hermanos, salen de nuestro propio interior, de esa mentalidad carnal. ¿Acaso no lo dijo el Señor en Mateo 15, 19? Porque del corazón salen ¿qué? Los adulterios, las fornicaciones, las lascivias, la idolatría.
toda clase de maldad salen, no entran, salen del corazón. Y si salen es porque están ahí, ¿cierto? ¿Se acuerda cuando el Señor le dijeron a los discípulos, los fariseos, ¿por qué los discípulos comen sin lavarse en las manos? Porque tenían por costumbre hacer lavatorio de manos. ¿Y qué les dijo el Señor? No es lo que come, lo que entra, lo que contamina al hombre, sino lo que sale. ¿Cuántas cosas salen de la mente de un creyente? Y hoy esa mentalidad del creyente sale por el WhatsApp. Esas intenciones que tienen ahí las sacan, sin importarle hacerle daño al que sea. Le echan sátiras al que sea. Hermano, que Dios los libre de eso. Que Dios los libre de eso. Esto no es para echar sátiras por ahí. No. Esto es para hacer las cosas, hermano, y el que las haga bien. A mí no me importa el que no las haga, a mí me importa es que yo las haga y que las haga bien. ¿Sí me están entendiendo? Algo que nos dice Proverbios 16:32, también nos lo dice Proverbios 25:28, gloria al Señor, es sobre el hombre. Nosotros tenemos el control sobre nuestro espíritu. Debemos tenerlo. El control del espíritu. Hablo del espíritu humano. El espíritu humano que cuando no está en la perfecta comunión con Dios, no está en ese trance de Dios al hombre, la carne, el alma lo dominan y se convierte en un esclavo, dígame bien, del alma, en lugar del alma ser un esclavo del espíritu, que es la trayectoria de Dios. Y lo hace fracasar. Por eso el dominio propio es muy importante en una persona. Por eso es muy importante lo que dice Santiago 1:4, que lo vamos a leer, que usted lo conoce, creo. Alabado sea Dios. Alábelo cuando tenga el lugarcito, hermano. Gloria al Señor. Dije Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Eso que tenemos todos. La concupiscencia es el deseo. Óigame bien, el deseo, la atracción hacia hacer lo malo. ¿Alguna vez has sentido atracción a hacer lo malo? La concupiscencia. Dice, entonces la concupiscencia después que sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Primero hay una palabrita aquí que es: la concupiscencia es
atraída, sea con lo que oye, sea con lo que ve o sea con lo que hace. Cuando un hombre mira a una mujer y le atrae, o una mujer mira a un hombre y le atrae, no siendo su cónyuge, ¿qué sucede? Primero es una atracción, ¿cierto que sí? ¿Qué siente? Como que siente deseos de mirarla, como que siente deseos de hablarse, bueno, para todos los lados. La concupiscencia primero es atraído y luego es seducida. O sea, cuando ya viene el roce, el toque, la charlita, el tintico, el cafecito, el almuercito, la cita. ¿Cuánto le damos al Señor? Les voy a contar algo de las muchas cosas que suceden. ¿Cuántos pastores han caído por eso? Por la confiacita con las hermanas. ¿Cuántas hermanas han caído por eso? Por la confiancita. Y eso es seducido de manera que ya no tiene escape ninguno. Ya se vuelan a cualquier momento para hacer la visita. ¿Me están entendiendo? No tiene dominio propio sobre la situación y caen. Eso es triste y lamentable, ¿cierto que sí? Y después que la concupiscencia, después que ha sido concebida, ya se cometió el pecado. Inmediatamente da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Así lo oculten, así lo tapen como el gato, pero hay muerte espiritual en esa vida. Oye, vale la pena reaccionar, ¿cierto que sí? David, que sube a la terraza de su casa porque se quedó descansando y mira al lado de su vecino y ve a una mujer bañándose. ¿Había algo malo en eso? ¿Ah? Que usted salga por la terraza de su casa y vea a una vecina bañándose allá. ¿Hay algo de malo en eso? A ver, te quedaron como callados, ¿no? ¿Ah? Hasta ahí no hay nada malo. ¿Cierto que sí? Porque puede hacer lo siguiente. Pero ¿qué pasa con David? La vio, pero se quedó pasmado. Se le abrieron los ojos como dos huevos fritos en cacerola. Se fue a dormir, pero se llevó esa imagen aquí. ¿Se entiende lo que es la concupiscencia? Atraída, seducida, porque la manda a llamar a esa mujer. La pobrecita estaba solita, desamparada, su esposo estaba por allá en la guerra. Y claro, la otra, al llamado del rey, ¿qué pasó ahí? ¿David tuvo dominio sobre la situación? No. ¿Por qué hablamos del dominio propio? Porque Pablo le dice a Timoteo, ten dominio de ti mismo.
Que no te domine ninguna situación. En cambio, miremos a José. José no tenía el mismo conocimiento de Dios que tenía David. No. En los tiempos de José era lo que el padre le pudo haber contado de Dios, las experiencias y todo eso. Y José va, se encuentra con esa mujer, la cual dice la Biblia que era muy hermosa. Todo el tiempo José tuvo dominio, porque José mientras trabajaba así no se la pasaba por ahí. En cambio ella sí. Y lo asediaba día tras día, duerme conmigo. Uy, qué hombre tan de buena, ¿cierto? Qué hombre tan de buena, ¿cierto? Y llegó el momento que esa mujer no aguantó más. Mandó a todos, por ella lo mandó de vacaciones, se quedó con él solo, lo quiso asediar. Ese hombre, oígame bien, hubiera sido como usted y como yo, hubiera aprovechado el desorden. Pero tenía dominio propio. Por dos cosas no te puedo tocar. Una, porque usted es la mujer de mi amo y porque yo temo a Dios. Uy, hermano. Ese hombre hubiera merecido un premio, hermano, y ahí hubiera salido para ser faraón. Pero ya ahí salió para la cárcel. ¿Sí entendemos lo que es tener dominio propio, hermanos? ¿Y esto le sirvió a José? ¿Ah? Claro que sí. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Porque está arriba con su familia. Porque si un hombre de Dios, hermano, óigame bien, no tiene en cuenta a su familia, pierde el año. Pierde el año con Dios. Es el vínculo más cercano a nosotros. Amén. Entonces, cuando la Biblia nos habla del dominio propio, ¿por qué mucho creyente cede? ¿Qué dice 2 Corintios 11:3? El temor que había en el apóstol Pablo y el temor que hay, pienso, en todos los pastores. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos vengan a ser extraviados de la sincera fidelidad que le debemos a Dios. Una sincera fidelidad. Pero Satanás ataca los sentidos para hacer caer al cristiano. Y repito, algunos con baratelas, hermano. Algunos por algún guarapo. Que el guarapo es, hermano, eso es podrigo ahí en una botella. Por un cigarrillo, hermano, que lleva la nicotina. Por una marihuana que es tan podrida, alabado sea Dios, que a una cuadra se huele eso, ¿cierto que sí? Pasto seco. Que si se la echan a un cerdo, un taco de marihuana, se lo echan encima a un suculento plato para el cerdo, alabado sea Dios, no se lo come, no es tan cerdo. Pero ¿cuántos caen, hermanos, por esas baratelas? ¿Cuántas niñas de nuestras iglesias caen por el noviecito? ¿Ah? Por esa invitación oculta al cine. No les basta la televisión en la casa, sino para el cine. Y son tentados a eso.
¿Por qué hay tanta seriedad? ¿Ah? ¿Por qué tanta gente se desbarata hablando del uno y del otro y cosas que ni conocen? Por no tener dominio propio, por no controlar su espíritu. ¿Sabe una cosa? Nosotros podemos controlar hasta el Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Lo dice la Biblia o no? Podemos controlarlo. ¿Se lo demuestro por la Biblia? Que Pablo dice, hablando de los dones, si a 3 les llega, óigame bien los dones, alabados a Dios, dice, háganlo por orden. Primero uno, segundo el otro y tercero el otro. Eso quiere decir que hay un orden para eso. ¿Cierto que sí? En una ocasión por allá en un coliseo hay una hermana, alabados a Dios, de esas alborotadas, hermano, que nadie la calmaba. Eso pataleaba por todo, tumbaba sillas y los sugieres llegaban allá hasta 4, alabados a Dios, y no eran capaces. Estaba tan ungida, según ella, porque el que está ungido llega y le ponen la mano, alabados a Dios, le hace así, se arrodilla y pasó el desorden, porque tiene el control sobre lo que le estamos viendo. ¿Sí me están entendiendo? Tiene control. Si tenemos control sobre eso, hermano, pero no tenemos control sobre nuestra carne, relincha como un potro viejo salvaje ante cualquier insinuación, óigame bien, del diablo, de la maldad humana o en la propia concupiscencia. Que Dios nos ayude. Diga, que Dios nos ayude, hermanos. En todas circunstancias tengamos dominio propio. No nos debemos llegar por las incitaciones del diablo, que incita a la mente como la serpiente antigua a manejar el asunto, como manejó a Eva, como el diablo quiso manejar a Cristo. Nosotros tenemos mucho conocimiento. Uy, porque hermano, uno en 10 años es mucho lo que aprende. ¿Cierto que sí? Es mucho lo que aprende. Y tenemos culto, hermano, casi que ya por medio. José no tenía culto ya por medio, hermanos. Es más, por allá de esclavo, hermano, 21 años. Eso se llama tener dominio propio sobre cualquier situación que se nos venga encima, hermanos. Colóquese de pie y dele gracias a Dios porque usted está en esta noche aquí. Y digámosle al Señor que nos ayude, que nos fortalezca, que nunca falte su palabra en nosotros. Aleluya. Que nos libre de caer en tentación, que nos libre de caer en el pecado, que nos dé el dominio propio para controlar toda situación adversa, para no obrar a la ligera. Dios, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia, Señor, de la iglesia. Ten misericordia, Dios mío, ayúdanos. Queremos partir contigo, Señor, estar firmes. Sosténganos de tu mano, Dios mío. Te lo rogamos, oh Dios, en esta hora. Nos unimos para decirte, Señor, ayúdanos. Fortalece nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Que en agradecimiento te damos un aplauso, Señor, en esta hora, Señor, de gratitud por tu palabra, Señor, por lo que haces, por lo que has hecho y por lo que harás en nuestras vidas.